Muy buenas tardes, bienvenidos al salón. Hoy vamos a cocinar con uno de los mejores carniceros de la ciudad de Granada. Y aprovechando que está aquí el doctor Martí, vamos a preguntarle qué tal la carne para el corazón. Y vamos a hablar de cine, clásicos de cine en TG7. Y además, ¿te acuerdas que el otro día hacíamos nuestros primeros pinitos con lo del boxeo y tal y tal? Bueno, pues uno de los invitados de este lunes ha ganado este fin de semana el Campeonato de Andalucía. Así que... Granada es cantera de boxeadores que ya son campeones del mundo hispano, subcampeones de España y triunfadores en varias categorías. También veremos cómo este deporte ayuda física y psíquicamente en enfermedades neurodegenerativas. Y hoy inauguramos sección de clásicos del cine con Orson Welles. Y también daremos un repaso a películas protagonizadas por Audrey Hepburn o dirigidas por Jean-Jacques Arnaud y Steven Spielberg. Nuestro retroback particular en el salón. Hoy en la mesa de actualidades revisamos la situación, la salud del sistema financiero en Granada y de las finanzas de los granadinos. Según datos del Boletín Estadístico del Banco de España, el ahorro en la provincia creció muy poco en 2014, solo 78 millones de euros, pero por habitante tenemos más depósitos que la media de Andalucía. Los granadinos estamos bastante menos endeudados que los andaluces y los españoles, debemos menos de 20.000 euros por habitante. Lo que ha descendido son los préstamos bancarios, como en el resto de España, 982 millones menos prestados en 2014 en Granada. Y un dato más, la crisis solo ha obligado a cerrar 9 oficinas bancarias en toda la provincia. Muchos datos para analizar que nos dan la temperatura no solo de los movimientos, de la situación del sistema bancario, sino también de la supuesta recuperación económica. Y los analizamos con Alfredo Martínez Muriel, que es el delegado de Ausbank en Andalucía Oriental. Bienvenido. Francisco Martín Recuerda, economista y presidente del Consejo Social de Granada, bienvenido. Y Luis Chacón, financiero, bienvenidos a los tres. Vamos primero con el ahorro. En depósitos por habitante, los granadinos tenemos una media de 14.500 euros, 11.000 euros menos que la media española, aunque 1.600 euros más que la andaluza. ¿Siempre han estado así las proporciones? Sí, bueno, las diferencias son muy sutiles, pero más o menos sí, ¿no? Porque, como comentábamos en el preámbulo de aquí de la tertulia, en función de la importancia que tenga pues, el sector agrario en la economía de la provincia, en este caso en Granada, pues normalmente va, digamos, correlativo al peso o a la importancia del ahorro, ¿no? Pasa en Granada, pasa en Jaén, por ejemplo, y a diferencia de otras provincias como pues, Sevilla y Málaga, donde el ahorro pues, es algo menor, ¿no? Pero bueno, yo creo que las diferencias son sutiles y prácticamente pues, mínimas, ¿no? ¿Coincide menos ahorro con provincias más industrializadas? Claro, normalmente sí. Precisamente esa falta de inversión hace lo que uno pues tenga ahorro, ¿no? Lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? Yo ahorro mucho, tú no ahorras nada, al final se hace la media y todos ahorramos, ¿no? Es difícil determinar realmente en el ciudadano granadino cuánto representa el ahorro, bueno, en el malagueño, en el sevillano, ¿no? Ese saldo a favor del granadino en cuanto al ahorro, ¿a qué se debe? Porque Manuel Titos, en cuyo artículo nos hemos basado mucho y hemos cogido muchos de estos datos, lo achaca al gran peso del sector terciario en la economía granadina, unido a la tradicional contracción en la inversión. Invertimos poco, a lo mejor ahorramos más, pero invertimos poco, claro, Francisco. Por ahí pueden ir los tiros, desde luego, porque el granadino no se ha destacado precisamente por ser una persona arriesgada. Bien, es verdad que en otra época sí lo fue, ¿no? O sea, no hemos sido siempre los mismos. En principio del siglo XX y finales del XIX, pues nos apuntamos a la industria del azúcar y Granada tuvo un nivel de inversión importante. Después de esto, y no sé si a causa de esto, el granadino desconfió muchísimo en el tema, en lo que sería la inversión, quizás porque en su vertiente de inversión aquí hay que pensar que hay dos grandes bancos, o sea, el mismo gran banco que por dos veces pegó un zapatazo, que fue el Banco de Granada, primero con la banca Rodríguez Acosta y luego con Banco de Granada. Entonces, pues yo creo que esto está en la memoria histórica un poco del granadino medio, aparte de que no somos precisamente un pueblo arriesgado en ese aspecto, pero también somos un pueblo escarmentado. Y es posible que todos estos desastres hayan calado muy hondo. Y esa tradición, ¿no?, de ser conservadores en la inversión no la ha cambiado ni la crisis.
No, pero insistiendo en lo que dice Francisco, piensa también el perfil de Granada, una ciudad donde hay un peso enorme del funcionariado tradicionalmente, hay una universidad, que hoy en día hay universidades en toda Andalucía, pero hasta los años 70 Granada cubría Granada, Málaga, Jaén, Almería, Ceuta, Melilla. Era la única universidad andaluza con Sevilla, eso genera mucho funcionariado. Granada, como capital y cabecera de Andalucía Oriental, tenía muchas delegaciones de entidades públicas, de ministerios, etc. Entonces, el perfil del funcionario, unido al hecho, como decía Francisco, de los diversos sustos que tuvimos durante todo el siglo XX, más el hecho también de que una provincia donde hasta que empieza el turismo la base fundamental es agraria, hace que la gente sea mucho más ahorradora y menos emprendedora, ¿no? No hay grandes industrias en la historia de la ciudad, ¿no? Ni de la provincia. Y luego los bancos tampoco están financiando demasiado. Es uno de los frenos al crecimiento, a la recuperación económica, el que las entidades financieras no prestan dinero. Últimamente se empeñan en vendernos que sí, sin embargo las cifras son obstinadas y nos dicen que en Granada se han prestado 982 millones menos en 2014, en concordancia con el conjunto del Estado español, y los préstamos por habitante son de 1.000 euros menos que en Andalucía. Sí, bueno, eso es algo obvio, ¿no? Las entidades financieras se afanan siempre en publicitar que es que no se solicitan los créditos. Créditos, digamos, a consumo para compra de vivienda o incluso créditos industriales, cuando lo cierto no es eso. Hay muchísimos proyectos en Granada, muchísimas, hombre, no muchísimas, pero muchas personas emprendedoras que quieren iniciar un negocio, un proyecto, hostelería, etcétera, que se acercan a su entidad financiera con un proyecto sólido y viable y sin embargo se encuentran el no por respuesta por una razón muy sencilla: la entidad financiera no tienen dinero. No solo es eso, es que lo del proyecto sólido y viable hay que ponerlo un poquito en cuarentena. Es decir, a los bancos se va a hacer negocio, no a pedir préstamo. Claro. Si uno le pide dinero a su padre para salir el fin de semana. A un banco se va a hacer negocio. Usted me va a dar 1.000 euros y yo voy a generar 1.200, que son sus 1.000 más su 100 de intereses más 100 de beneficio. Y aquí seguimos, lo hemos comentado varias veces en esta mesa, es decir, aquí seguimos confundiendo la idea con el negocio. Y es una auténtica burbuja también de emprendedores. Aquí te encuentras un señor en la parada del autobús, te cuenta un negocio maravilloso, va a dar miles de millones y resulta que lo han inventado hace 50 años. Es decir, seamos serios, los bancos hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que deberían haber hecho durante toda la crisis. Aplicar el manual clásico de banca. Es decir, garantíceme usted que el negocio, no porque usted lo diga, sino porque hay datos solventes que dicen que el negocio tiene retorno y que el retorno es capaz de pagar la inversión. Además, generar el pago de intereses y dejarle usted beneficios. El problema es que no siempre es así. No, eso es cierto, lo que pasa es que, vamos a ver, ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Como se suele decir. Es verdad que no se debe, pues, financiar un negocio que es inviable y que no existe un proyecto sólido, pero hay otros proyectos que han sido sólidos incluso durante la crisis y que se le ha cerrado el grifo de la financiación simplemente de las pólizas de crédito. Es que las pólizas de crédito, las pólizas de crédito se acabaron convirtiendo en préstamos porque había un porcentaje elevadísimo que daban al límite y no se utilizaba. Pero tú estás hablando de, evidentemente, una bolsa importante que hay de casos así, pero hay otros muchos, por eso digo, han pagado, pues, justos por pecadores muchas veces que no. Es decir, habrá muchos que sí, pero hay otros que tenían su negocio viable, pero necesitaban pólizas de crédito por una razón de tesorería, porque tenían muchos pagos a principios de mes y muchos ingresos al final, y necesita esa póliza de crédito para subsistir en su negocio viable, y se han pagado justos por pecadores en el sentido de que no, mire usted, como quiero ahora eliminar precisamente lo que decía, lo que no he hecho durante muchos años, que es conservar, no asumir demasiado riesgo, ahora lo voy a hacer, pero incluso quitando negocios viables. Yo tengo casos de clientes, oye, pues, que su negocio iba exactamente igual que hace años, que daba la misma facturación, que pagaban sus deudas y su factura al final de mes y se les ha cortado las pólizas. Pero es que aquí perdonad que insista un poco, es que aquí tendemos a pensar que el banco está obligado a prestar. No, claro que no. No, pero tendemos a pensarlo. Hombre, empresarios en particular, es que no me dan un préstamo. Bueno, Luis, desde el punto de que a los bancos se le ha insuflado una cantidad de dinero importante, no sé si están obligados o no a prestar dinero, pero sí a hacer una de las funciones que hacen, ¿no? Que es financiar proyectos, actividades y demás, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en España es un país donde todo el mundo, cuando quiere dinero, va a un banco, y en toda Europa, en Estados Unidos, hay muchos más sitios a los que ir. Hay fondos de inversión, hay capitales riesgo, hay Angel Visa, hay mucha gente dispuesta a invertir, que están dispuestos a asumir riesgos que el banco no debe asumir. Porque no nos olvidemos de una cosa que es fundamental. Aparte del hecho de que se le haya insuflado dinero a las cajas de ahorro, o a nivel general en Europa se ha dado facilidad de liquidez a todos los bancos españoles y no españoles. Y es el siguiente: el banco no presta su dinero, presta el dinero del depositante y por tanto tiene la obligación, en primer lugar, de obtener
beneficios solo porque el dinero es de otro. El banco es un administrador de fondos de terceros. Bueno, Si usted tiene... Pero somos una cosa. ¿Cuándo ha pasado eso? Pues debería pasar porque es lo que debe realmente las crisis que estamos soportando justamente porque nunca han hecho lo que había. El banco ha ido a ganar rabiosamente el dinero pues e por eso incluso ha insisto en que arriesgado lo que no solo el hacer. dinero del contribuyente, No, el suyo, o sea, del contribuyente, del cliente, el del accionista, sino que ha ido, del la banca española ha ido fuera a buscar dinero. cuando no tenía y ha arriesgado también el crédito de otros depositarios de otros sitios. Y por eso digo que realmente ahora está haciendo lo que debería hacer. Yo veo por un lado que, hombre, si tú lo que quieres es acelerar un poco la economía, lo que no puedes exigir volver otra vez a principios, de mucho antes de la crisis, aquella época en que te pedían la hipoteca, el aval de tu padre y la Biblia en verso. Es que eso no tiene sentido. Entonces, eso a la hora... Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que se tiene que valorar el proyecto. Exacto, y olvidarse de la garantía. Es que el problema que hemos pasado en esta crisis, por lo menos antes de la crisis, yo creo que ha provocado la crisis, es que una serie de entidades financieras llamadas cajas de ahorro han sido gobernadas por los políticos por una decisión que a alguien se le ocurrió. Exactamente. Y hoy el problema que tiene el granadino es que no tiene Caja Granada, que era una entidad que llegaba hasta la última cabecera, era estratégica para el desarrollo económico, pues llegaba hasta el último pueblo de la provincia. Y sin embargo, con una política mal hecha, no quisiera hablar de la palabra amiguetes, pero algo ha sabido también, porque la politización ha hecho que se hagan préstamos por razones políticas y no por razones económicas, pues se ven donde se ven. Exactamente, eso está claro. En eso coincidimos. Entonces, es que lo raro es ver que a lo largo de la historia financiera más próxima de la provincia se vean bancos modernos y con ese principio que tú dices, que respeten el dinero que tienen depositado. Yo además que yo en estas cosas, es verdad que las entidades financieras son entidades privadas que tienen que velar por el beneficio de sus propietarios, que son los accionistas. Pero bueno, evidentemente, o por lo menos así lo concebimos nosotros, la financiación es un bien de carácter esencial, sobre todo para los consumidores, porque tienen que comprar vivienda. Esto de preconizar en la Constitución de que todos tenemos derecho a una vivienda y después no articular los mecanismos para que eso sea posible, y no es posible sino con financiación, cae en papel mojado. Entonces, desde el punto y hora en que una entidad financiera no sea capaz de cubrir ese deber o ese nicho o esa, digamos, necesidad que tiene toda la ciudadanía, pues habrá que crear, como había antes, bancos privados. Es que todos nos llevamos la mano a la cabeza cuando hablan de la banca pública en Venezuela. Bueno, pues la banca tiene que cumplir una labor y si no es capaz de cumplirla, le aparecerá un competidor que será una banca pública porque tendrá que cubrir esa necesidad. ¿Cómo se puede hacer esto sin llegar a una banca pública? Bueno, pues una cosa intermedia, que un poco lo que piensan todos los granadinos. Vamos a ver, si yo acudo a tu rescate, si yo te inyecto una cantidad importante de dinero, hombre, pues vamos a establecer un fin, por lo menos un objetivo, es decir, que no sea todo para eso, pero yo que te lo presto, te exijo que una parte importante de ese dinero vaya al final a proyectos viables, estamos hablando, no a tirarlo. Pero a mí eso me parece muy bien. Es decir, el Estado, por ejemplo, nos centramos en BMN, tiene el 65% de BMN. El Estado, como accionista mayoritario, de instrucciones al banco para que lo tenga que hacer. Ahora, dicho algo al principio, que me parece que no es... Todo el mundo tiene derecho a comprarse una casa. Hombre, el derecho a la vivienda puede ser con casa en propiedad o en alquiler. Y previamente la casa en propiedad es algo que es muy problemático desde el punto de vista de la movilidad profesional de este país, donde la gran mayoría de la gente se compra casa con 20 y pocos años y estaríamos en otro debate. Yo creo que lo que tienes que garantizar es la vivienda, no que te compres una casa y que el banco te la financie. Seguimos avanzando. Pero hay una cosa Francisco, que... Perdona. Lo último y pasamos a lo siguiente. De acuerdo. Efectivamente están habilitándose nuevas cosas, pero fíjate lo que pasa. Se habilita el llamado crowdfunding, que yo no tengo una traducción inglesa, pero sería algo así que a través de Internet una serie de gente invirtiera en un proyecto tuyo, ¿no? Sí. Bueno, pues inmediatamente papá banco dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es decir, es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, y enseguida se dirige al papá Estado y dice, ponme orden aquí, porque posiblemente una parte importante de mi negocio lo puedo perder, como la gente se acostumbra a esas cosas, ¿no? Totalmente coincido contigo y va al hilo un poco de rebatir lo que tú decías, es decir, es que existen otros mecanismos de financiación en Europa, es que los primeros interesados en que eso no exista
son los las bancos. entidades financieras. Pero entonces lo que tenemos que plantear es que tenemos un gobierno bastante inútil. Sí, bueno, pero eso no nos lo planteamos, eso lo damos por hecho. Este y el anterior y el que venga, desgraciadamente. Este, el anterior y el que venga, seguro. Endeudamiento. ¿Hasta qué punto estamos endeudados los granadinos? Pues menos que el conjunto de los andaluces y que el conjunto de los españoles. A finales de 2014 cada granadino debía, de media, 19.800 euros frente a los 21.000 de los andaluces y los 30.000 de los españoles. Quiere decir que ahorramos más, nos endeudamos menos, es el típico comportamiento conservador, ¿no? Bueno, es un poco lo que se ha puesto de manifiesto aquí, el gran peso del funcionariado, que se caracteriza, todo el que al final deriva a funcionarios porque haya de por sí conservador. Entonces, el hecho que manifiesta un poco, aparte del carácter granadino, que ha sido perro escaldado de muchas cosas, es que el conservadurismo del funcionario, o del gran peso del funcionariado en Granada, me estoy refiriendo no solo a los ministerios, sino también a nuestra universidad, a la seguridad social, pues hace que no quiera especialmente demasiado riesgo. Y eso es una tradición nuestra, pues desde después de la historia que te he contado del azúcar y de la quiebra de la banca Rodríguez. Por muy Rocha. arriesgados que nos volviéramos, Francisco, seguro que nuestro nivel de endeudamiento no llegaría al nivel de España, que yo me he quedado asustada cuando he visto los datos de crecimiento del endeudamiento desde 2007, un 171% más de deuda, el triple de la media de la Unión Europea, solo nos supera Irlanda. Pero estamos hablando del Estado, ¿no? Sí. Ah, bueno, claro. Porque tenemos un Estado hipertrofiado, mal gestionado, ineficiente, con instituciones decimonónicas como las diputaciones, por ejemplo, que nadie sabe para qué sirven, con infinidad de agencias, eso cuesta mantenerlo. Si te baja el ingreso vía impuestos, ¿qué es lo que haces? Te endeudas. Como eres un Estado soberano y tienes el paraguas de la Unión Europea, te puedes endeudar. Pero hemos endeudado en 600.000 millones de euros, que es una barbaridad, en los últimos 6-7 años. A 100.000 millones de euros, o sea, a 3.000 millones de euros diarios. Ese es el problema. Eso cómo repercute en el ciudadano de a pie, que vivir en un Estado, ¿no? Y ser ciudadano de un Estado hiperendeudado. Eso repercute en que se tenga que tirar de la hucha de las pensiones y queda ya una perspectiva a medio plazo difícil, en que se tenga que aumentar, aunque se prometa que no, la tasa, o sea, decir, los impuestos, el nivel impositivo, porque hay que cuadrar de alguna manera esas cuentas, en que hay que al final gastar menos en servicios públicos, pues eso afecta al ciudadano, pues como afecta. Luego Sobre todo lo que es peor, que si te das cuenta, eso afecta fundamentalmente al crecimiento de la economía en nuestro país. Lo mismo que, si os dais cuenta, el peso tan grande que tiene en Andalucía, por ejemplo, está sucediendo lo mismo. Es una región muy endeudada y eso está afectando al crecimiento económico. Eso es un lastre. Con lo que es una barbaridad, porque tú no puedes pagar un préstamo si no tienes margen de crecimiento. Y entonces, que es un poco lo que hemos criticado siempre de la política económica del gobierno. Si tú haces recortes, si tú elevas los impuestos, si tú restringes de una manera, encima prima el que los fondos que reciben los bancos salgan más rentables prestándose al Estado que prestándoselo al particular, pues al final, ¿qué es lo que consigue? Hundimiento de la economía, recaudación de menos impuestos y este círculo vicioso que no se acaba. ¿Y eso cómo se traduce? En mayor endeudamiento, dada la facilidad que tiene el Estado para endeudarse. Luego hay una cuenta que hace, por ejemplo, Manuel Titos aquí en su artículo, ¿no?, para obtener la aportación neta del sistema bancario a nuestra provincia. Se hacen las cuentas entre los depósitos que hemos citado y lo que debemos a los bancos y nos da una diferencia de 4.798 millones de euros. Aunque parezca mucho, es la tercera parte que en 2008. Eso por un lado. Y por otro lado, la aportación neta del sistema bancario a nuestra provincia, ¿en qué nos influye también? Básicamente es una cuestión de equilibrio. Es una sencilla cuestión de equilibrio. Es decir, ¿cuánto tenemos nosotros en depósito, cuánto tenemos nosotros en deuda? Nuestra deuda tiene que ser menor porque también la renta media en Granada es muy inferior a la renta media española, por ejemplo. Entonces, eso ni influye ni deja de influir, porque además reducir este tipo de análisis a una provincia, a una ciudad, incluso a una región, es complejo, porque incluso con el país tienes transferencias exteriores, ¿no?
lo hemos dicho antes, uno de los grandes problemas de la banca española es que cuando se dio cuenta que no tenía depósito suficiente para prestar, se fue a pedir préstamos fuera, emitió títulos y pidió préstamos en Alemania, en Holanda, en Francia, que es parte del problema que tenemos hoy en día. Entonces, hombre, a mí como saldo me resulta interesante la cifra, pero no te aporta mucho más, porque si alguna vez necesitas dinero para prestar aquí, te lo va a traer el banco. Al fin y al cabo funciona como una entidad a nivel internacional incluso, es decir, el Banco de Santander o el BBV, si van a necesitar dinero para prestar en un país, van a sacarlo de otro, no hay ningún inconveniente. Hablando de instituciones decimonónicas, además, el sistema financiero español un poco lleva funcionamiento, actitudes y demás que las arrastra desde el pasado. Por ejemplo, ahora estamos en un proceso de digitalización de la banca. De hecho, por ejemplo, en BBVA es una de las grandes obsesiones, parece ser, de sus dirigentes. Sin embargo, vamos muy atrasados con respecto a Europa. Yo decía antes en la presentación, solo han cerrado 9 sucursales en la provincia de Granada. Son datos que he visto. Yo de memoria te digo más. El caso es que, por ejemplo, dando datos ya a nivel español, ¿no? 70 sucursales por cada 100.000 habitantes, aunque hubo una reestructuración muy fuerte a partir de 2008, frente a 9 de Noruega, o sea, 70 frente a 9 de Noruega o 22 de Reino Unido. España ha sido siempre, y lo sigue siendo aún, pese a ahora, ¿no?, a toda la reorganización que hay, una sociedad hiperbancarizada. Es decir, yo me acuerdo hace 7 u 8 años que fuimos un grupo de Oxfam a estudiar el sistema bancario inglés y costaba encontrar una sucursal, porque además no eran ni visibles al exterior. Es decir, uno veía como una chapita tal y resultaba que el banco estaba y en Málaga, en Andalucía, en España, tenemos cajeros y sucursales, incluso después de la reestructuración, una cosa exagerada. Es decir, uno va por una calle y se encuentra 3 bancos todavía. Es un modelo aquí se ha puesto por un modelo de proximidad. Si bien es cierto que en los últimos 7 años hemos pasado de unas 42.000 sucursales a 40.000. También es cierto que el personal de la banca ha pasado de 280.000 a 200 y poco mil en el mismo periodo. Pero la ratio de personal ha pasado de 6 a 6,5, lo cual, digamos, evoluciona hacia un modelo más europeo. Aquí había demasiadas sucursales. Y también se estropeó bastante el reparto porque en muchas cajas de ahorros, cuando se les permitió salir de su comunidad autónoma, se llegaron a abrir oficinas por todas las provincias. Y lo que ha pasado también es que se creaban sucursales por una promoción. Es decir, se construye una promoción en Almuñécar y como ya tiene primero un préstamo promotor de 15 millones de euros y encima después va a haber subrogaciones en préstamos a particulares de 300 vecinos, eso te sostiene una sucursal. ¿Qué pasa? ¿Que ha ido al mercado inmobiliario? Esa sucursal no sirve para nada. Para nada, ¿no? Luego también el problema está en que la digitalización de la banca, en el sentido de la banca online, pues cada vez se está afectando más al modelo sucursal. Es decir, hay muchos clientes a los que conoce el día que abre cuenta. Luego ya trabaja con banca electrónica y la puede llevar en el móvil, en el ordenador, donde quiera. Claro. Entonces, el modelo tradicional de banca española tiene que desaparecer, va a desaparecer. Muy seguro. Vas a necesitar muchas menos sucursales y eso sí, un personal muchísimo mejor preparado que el que tenemos. Que sean para cuestiones concretas y eso se producirá con el cambio generacional, es decir, con todos los nativos digitales que no han pisado una sucursal ni la van a pisar en su vida, porque todavía si existe gente mayor, pues se ha dado el caso y yo los conozco, que van incluso a la oficina cuando se ingresa a la pensión, sacan el dinero para contarlo y lo meten. Claro, eso necesitan una sucursal, ese tipo de personas. En definitiva, sí, como pero has preguntado una cosa, Francisco. y es porque que es una constante de Granada, el que sea una provincia ahorradora y sean el caladero donde han ido a buscar en otras regiones de España, a través vía banca, las inversiones que se han desarrollado en nuestros sitios. Pero es por culpa, volvemos otra vez a lo mismo, es por nuestra falta de capacidad emprendedora. No sabemos si por el peso como decíamos, del funcionariado, o realmente es que el granadino tiene que ir despertando. Pues modernización que hace falta del sistema bancario y espíritu más inversor y más emprendedor. Francisco, muchas gracias por estar hoy en la mesa de actualidad. Luis, Francisco, Alfredo, nos vamos con más cosas, con la previsión del tiempo para empezar. Como se observa en la imagen del satélite Meteosat, hay predominio de los cielos despejados en la mayor parte de España. Solo hay que destacar intervalos de nubes bajas en las costas cantábricas, así como en el norte de Galicia y Canarias. Presencia de algunas nubes altas en el noroeste. En la provincia de Granada, jornada de estabilidad y escasa nubosidad, con nubosidad de evolución en las montañas. Las temperaturas subirán un poco más, tanto mínimas como máximas, en la capital granadina, superando los 30 grados. En lo que se refiere a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada el cielo estará despejado a lo largo de la jornada y el ambiente será cálido.
Y en el resto de España, tiempo estable y soleado con algunas nubes altas avanzando de oeste a este. Nubes bajas en la Mariña y en el Cantábrico, más rotas en el centro de la jornada. Viento de levante en áreas del estrecho con tendencia a aflojar, subiendo las mínimas en montaña.